Por su parte, los profesores hacían gala de un verbalismo retórico alambicado y anteponían el principio de autoridad para hacer valer lo enseñado. Por lo general, ningún libro servía de guía. Los estudiantes se limitaban a copiar al pie de la letra el dictado o el dictatio, que a su vez constituía la lectio, que debían aprender de memoria. Las ciencias naturales no entraban en el currículo, al menos no dentro de los contenidos modernos. Una sombra oscura nos separa del conocimiento de nuestro propio país, de nuestro planeta y de la mecánica general del universo. No teníamos la menor idea de las relaciones que ligan al hombre en sociedad y a las sociedades entre sí. Mutis encontró que, a pesar de existir una juventud notablemente lúcida, todo estaba sumido en las densísimas tinieblas de la ignorancia. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Leer la Biología, el canal que hemos abierto para que entre todos conozcamos materiales de interés de las ciencias naturales, la biología en particular, pero también ciencias sociales como la historia, que nos ayudan a comprender el devenir de estos discursos que tanto nos interesan, ¿no? En esta ocasión los invito a que conozcamos este material. Se llama Mutis y la expedición botánica, publicado por Gonzalo España en 1999 por la editorial Panamericana. Es un libro que nos recuerda la vida y obra de José Celestino Mutis, el sabio Mutis, quien fuera tal vez uno de los precursores más importantes de la historia de la ciencia en América Latina y en Colombia en particular. Pues tengamos presente que en esa época se llamaba el Nuevo Reino de Granada, ¿no? Mutis nos muestra el camino de la ilustración, trae desde España y desde Europa estas ideas modernas que de alguna manera cambian para siempre el abordaje del conocimiento del humano, del entorno, de la sociedad, de la naturaleza, ¿no? El libro está dividido en tres partes. Una primera parte que nos cuenta la historia del Mutis joven, ese Mutis que nace en España, en Cádiz, que se forma en la Universidad de Sevilla y que pues tiene que cargar con ese oscurantismo tardío de la España antes de Carlos III, que le impide, digamos, ir más allá que lo que los patriarcas decían, que los filósofos clásicos manifestaban. Discursos como el de la matemática, el de la geometría, eran ignorados sistemáticamente, incluso condenados porque se creían parte de hechizos o de cosas del demonio, las figuras geométricas. En ese mundo se forma Mutis, pero tiene la fortuna de entrar en un momento denominado la Ilustración y que a España llegara un rey, Carlos III, que era un ilustrado, quien promovió cambios importantes en la forma del estudio, que no pudo hacerlo a través de la academia porque había autonomía universitaria, entonces se fue por el lado de las escuelas militares y allí fue donde Mutis tuvo la oportunidad de estudiar la verdadera cirugía. La medicina la dividían en tres partes: medicina farmacológica, la cirugía y la herbolaria, o todo lo que tiene que ver con las plantas medicinales. Mutis tiene la oportunidad de formarse en los tres, con, como dicen en el libro, a la cabecera del paciente, o con el cadáver, o con ilustraciones muy polémicas de los cuerpos humanos hechas en Francia en la época, ¿no? Este Mutis, que se forma como médico, como cirujano, es quien hace parte luego del grupo de médicos de la corte y tiene la oportunidad de venir a el Nuevo Reino de Granada, pues con la misión exclusiva de también cambiar un poco esa mirada de la medicina en los territorios de las colonias, pero reconocer un poco más la riqueza biológica, especialmente de las plantas de nuestro país, ¿no? O de nuestro territorio, más bien. Mutis llega a Cartagena y de Cartagena pues llega a Santa Fe, y en Santa Fe pues inmediatamente se da cuenta que lo que pasa en España pasa acá. Los profesores de las dos universidades que en la época existían pues se vanagloriaban de un discurso retórico poco práctico, y los grandes problemas de la sociedad o de las personas que allí habitaban en esa época pues no se solucionaban. Está cayendo la tarde, son cerca de las 6, por eso se ve tan oscuro. Bueno, él inicia su revolución, una revolución académica, y lo primero que hace es establecer una cátedra de matemáticas, donde tiene muchos detractores, pero también
estimula el pensamiento de muchas personas, especialmente de los jóvenes de la época, jóvenes que a la postre resultan ser protagonistas de uno de los capítulos de nuestra historia, que es la Revolución de 1810, ¿no? Empieza a generar todo este movimiento académico, mantiene correspondencia con los grandes científicos de Europa, especialmente con Linneo y con Humboldt, quien se hace un viaje hasta Santa Fe con el propósito de conocer personalmente a Mutis, de quien hablan tanto en los ámbitos académicos europeos, ¿no? Luego se hace sacerdote, que es una cosa como que fue su sueño de siempre, y eso lo aleja un poco de la práctica de la medicina, porque una de las condiciones para ser sacerdote era no hacer cirugías. Sin embargo, siguió muy empeñado en reconocer la diversidad biológica de este país, por eso de manera insistente y varias veces pidió permiso para hacer la expedición botánica, cosa que logró, y con un pago directo desde el rey y desde el virrey, se instala en Mariquita y comienza esa gran revolución científica colombiana que fue la búsqueda del patrimonio biológico de nuestro país. La expedición botánica no solamente recoge información sobre las plantas, sino también sobre los ecosistemas, la zoología, la astronomía, la geografía. Es toda una empresa científica que se caracteriza por ser tal vez patrimonio de la humanidad. No puedo asegurarlo si así haya sido establecido, pero seguramente que sí. Se reconocen más de 20.000 plantas nuevas, se reconocen una cantidad impresionante de organismos, animales, hongos y otro tipo de seres que están en nuestro territorio y que pues pasaban desapercibidos por no ser vistos por ojos de una persona experta, ¿no? El trabajo de Mutis se ve fortalecido también en la formación de sus aprendices o de sus, digamos, las personas que siguieron su discurso. Entre ellos se destacan Francisco José de Caldas, a quien Mutis le confió la dirección del Observatorio Astronómico, Francisco Antonio Sea, quien fuera uno de los zoólogos de la expedición, Sinforoso Mutis, su sobrino, que pues se hizo cargo de la expedición botánica una vez él falleció, y otros tantos pues que aportaron muchísimo a nuestro país desde esa perspectiva, ¿no? Una cosa curiosa es que Mutis también enseña a dibujar a los pintores. Él contó con la presencia de un pintor muy reconocido, se llamaba Pablo Antonio García, quien fuera a la postre el gran autor de las imágenes, con otros muchos, ¿no?, de las imágenes de la expedición botánica, y se dio cuenta que había una falencia en ese aspecto y también empezó a formar a los pintores, quienes trabajaban horas y horas tratando de retratar lo más fielmente posible el aspecto de las plantas que estábamos viendo allí, ¿no? Bien, una cosa que también me pareció interesante es su actitud frente a la viruela. La viruela fue una especie de plaga o de pandemia de viruela, donde mucha gente murió. Dice aquí que en una población de 15.000 habitantes murieron casi 3.000, muchos quedaron lisiados, quedaron enfermos, y Mutis, conociendo cómo se han tratado las pandemias en otros momentos, trató de generar un modelo donde se inoculaba de una pústula benigna material en los pacientes sanos para evitar su contagio posterior o una reacción negativa. También allí hubo una batalla bastante interesante desde lo académico, porque los doctores ortodoxos e incluso desde los púlpitos se decía que cómo se iba a controlar la enfermedad con la enfermedad, pero bueno, ustedes saben que años después se establecen las vacunas y Mutis de alguna manera fue un adelantado, o más bien un hombre capaz de leer el asunto desde lo clásico, ¿no? Para terminar, pues él enferma y muere a los 72 años, deja una obra inconmensurable. La obra llega, se guarda en unos cajones, se envían a España y casi que 100 años después se retoman los estudios gracias a un biólogo de apellido Triana, quien es el que se encarga de recuperar allá en España esa memoria histórica de este territorio tan maravilloso. Mutis siempre será tema de conversación, siempre será uno de los hombres que hay que tomar en cuenta por ser tal vez el primero, como dije al comienzo, que tomó en serio el tema de las ciencias naturales, y también pues que dejó un legado en sus cartas, en sus escritos. Las cartas son muchas, también las plantas que descubrió,
cómo a él se lo homenajea desde la imposición de su nombre en algunas plantas nuevas, y el trabajo que hizo con la quina y la quinina, que era la sustancia que estaban buscando, con la que financiaban realmente el proyecto de la expedición botánica. Los invito nuevamente entonces a leer el material, no se lo pierdan, y todo lo que puedan saber sobre Mutis caldacea, Sinforoso mutis, hay que recordarlo porque eso hace parte de nuestra historia científica colombiana que habrá que discutir y debatir.